aerodinámicas longitudinales. Entonces, a partir del día de hoy, empezaremos a ver cómo calcular el valor de las derivadas aerodinámicas, tanto dimensionales como adimensionales. Consideraciones preliminares. En la siguiente figura podemos apreciar el ejemplo de una perturbación longitudinal pequeña. Entonces tenemos aquí a una aeronave, la cual presenta un cierto ángulo de actitud de cabeceo, y vemos que está presente el momento de cabeceo, el levantamiento, la resistencia al avance, la velocidad de la aeronave, el peso de la aeronave y la fuerza en el eje Z, así como la velocidad y la fuerza en el eje X. Por conveniencia, los ejes de la aeronave son los ejes viento. En presencia de la perturbación, la velocidad de la aeronave entonces tenemos que la velocidad de la aeronave es la raíz cuadrada de u cuadrada más w al cuadrado, o tal como está presentada aquí, la velocidad al cuadrado por u al cuadrado más w al cuadrado. Recordando que u y w son las velocidades en el eje X y en el eje Z. Y esta sería la velocidad de la aeronave. Entonces, también recordamos que U es igual a la velocidad de equilibrio más la velocidad perturbada, y que va a ser igual a la velocidad por el coseno de teta. Y que W es igual a W a la velocidad de equilibrio en el eje vertical más la velocidad perturbada en el eje vertical, y esto es igual a la velocidad por el seno de teta. Debido a que trabajamos con ejes cuerpo, se considera que el ángulo de actitud de cabeceo y el ángulo de ataque tienen el mismo valor. Entonces, vamos a considerar que la tangente de teta es exactamente igual a la tangente del ángulo de ataque, y va a ser igual a la velocidad W por la velocidad U. Esto básicamente por relación trigonométrica. Podemos obtener las siguientes derivadas parciales. La derivada de B con respecto a U va a ser igual a U con respecto a B, o U sobre B. Básicamente estamos derivando U con respecto a U, B con respecto a U, y el resultado que obtenemos es U sobre B. Asimismo, al derivar B con respecto a W, el resultado que obtenemos es W sobre B. Y recordando que trabajamos bajo la consideración de ángulos pequeños, entonces la diferencial de B con respecto a U va a ser igual al coseno de teta por aproximadamente igual a 1. Y la diferencial de B con respecto a W es igual al seno de teta, aproximadamente igual a con 0. Entonces, en este primer caso, se deriva con respecto a esta ecuación. Y en este segundo caso, estamos derivando o estamos considerando la ecuación a partir de aquí. Si procedemos igual con respecto al ángulo de actitud de cabeceo, entonces la derivada del ángulo de actitud de cabeceo con respecto a U va a ser exacta, de acuerdo a lo que se dijo acá arriba, va a ser exactamente igual a la derivada del ángulo de ataque con respecto a U, y tendríamos el menos seno de teta sobre B. Y esto es aproximadamente igual con 0, de acuerdo a lo que tenemos aquí. La derivada de teta con respecto a W, que es exactamente igual a la derivada de alfa con respecto a W, va a ser igual al coseno de teta sobre V, y que va a ser aproximadamente igual a 1 sobre B. Y con base en la definición del número de Mach, tenemos que la derivada con respecto a la velocidad va a ser igual a 1 sobre la velocidad. En este caso, esta A es la velocidad del sonido, es la velocidad del sonido tal como hace la notación Cook, por la derivada con respecto al número de Mach. Entonces, lo único que se está planteando aquí es el efecto de plantear la derivada con respecto a la velocidad. Lo que pudiéramos derivar lo representaríamos como esa misma derivada, tal como tendríamos aquí. ¿Dónde andas? No tenemos ninguna derivada con respecto a V, pero cualquier cosa que deriváramos con respecto a V
la podríamos derivar con respecto a m, pero tendríamos que multiplicar por 1 sobre la velocidad del sonido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Componentes de las fuerzas y momentos aerodinámicos. Con base en la figura de la lámina anterior, las fuerzas y momentos perturbados pueden escribirse como, entonces tenemos que la fuerza en X va a ser el levantamiento por el seno de teta menos la resistencia al avance por el coseno de teta, más tau. Y lo podemos escribir como un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie, por el coeficiente de levantamiento por el seno de teta, menos el coeficiente de resistencia al avance por el coseno de teta, más tau, donde recordamos que tau es el empuje. Y la suma de fuerzas en el eje vertical va a ser menos el levantamiento por el coseno de teta, menos la resistencia al avance por el seno de teta, lo cual también podemos escribir como menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie, por el coeficiente de levantamiento por el coseno de teta, más el coeficiente de resistencia al avance por el seno de teta. Y por último, el momento de cabeceo es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie, por la cuerda aerodinámica media del ala, por el coeficiente de momento. Recuerde que en condición de equilibrio el momento de cabeceo es cero. Sin embargo, bajo la condición perturbada no lo es. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Derivadas de fuerza debido a las perturbaciones en velocidad. Recordando que el cambio en fuerza longitudinal con respecto a la velocidad longitudinal se definió como, o se presentó como, x testada con círculo subíndice u, y que sería igual a la derivada de x con respecto a u. Al derivar la fuerza axial, lámina anterior con respecto a u, que se presentaría la derivada ya de esta forma, es decir, en la parte constante, y luego tendríamos la derivada de la parte interna. Tendríamos primero la derivada de CL con respecto a U por el seno de teta, más CL por el coseno de teta diferencial de teta con respecto a U, menos la derivada de coeficiente de resistencia al avance con respecto a U por el coseno de teta, más el coeficiente de resistencia al avance por el seno de teta diferencial de teta con respecto a U. Obviamente es una derivada de dos variables, más la densidad por la velocidad por la superficie por la diferencial de velocidad con respecto a U, por CL por el seno de teta menos CD por coseno de teta, por la diferencial de tau con respecto a U. La cual se simplifica si tenemos en cuenta lo que se presenta en la primera lámina. Es decir, el seno de teta es igual con 0. La derivada de teta con respecto a u es igual con 0. El coseno de teta es igual a 1. El seno de teta es igual con 0. La diferencial de velocidad con respecto a u es igual a 1. El seno de teta es igual con 0. Y el coseno de teta es igual con 1. Entonces, la ecuación se reduce a esta que tenemos aquí. Menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie por la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto a U, menos la densidad por la velocidad por la superficie por el coeficiente de resistencia al avance, más la diferencial de tracción con respecto a U. Ahora, con base en la regla de la cadena, podemos escribir la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con U. Con respecto a U, la podemos escribir como la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto a B, por la diferencial de coeficiente, la diferencial de la velocidad con respecto a la velocidad en el eje longitudinal. Y esto va a ser la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto a B, debido a que estamos considerando que esta derivada es igual con 1. La diferencial de tau con respecto a u vamos a considerar que es igual a la diferencial de tau con respecto a b. Entonces, bajo las consideraciones de que el límite de velocidad perturbada tiende a el equilibrio, es decir, que la velocidad básicamente va a ser la velocidad de la corriente libre, entonces se puede escribir que esta derivada va a ser menos la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie por el coeficiente de resistencia al avance.
menos 1/2 de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie por el coeficiente de resistencia al avance con respecto a la velocidad, más la diferencial de tau con respecto a b. Entonces, lo que se hizo básicamente es pasar este término al primer lugar y se sustituyó b, en lugar de b se sustituyó b0. Luego, este término se pasó al segundo lugar y en lugar de b se puso b0. Y la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto a u se escribe como la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto a b. Y la diferencial de tau con respecto a u se escribe como la diferencial de tau con respecto a b. ¿Qué es la forma dimensional de esta derivada? La forma dimensional es básicamente dividir la derivada entre 1/2 de la densidad por la velocidad por la superficie, que si recordamos es el factor de fuerza. De tal manera en que en su forma dimensional, el primer término queda como menos 2 veces el coeficiente de resistencia de avance, el segundo término queda como la velocidad de la corriente libre por la diferencial del coeficiente de resistencia al avance con la velocidad, y el segundo término queda como 1 sobre 1/2 de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie por la diferencial de tracción con la velocidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Duro. Muy bien. Entonces, la ecuación anterior se puede escribir en función del número de Mach como, y recordábamos aquello que cuando teníamos velocidad, teníamos que, cuando íbamos a derivar con respecto a la velocidad, cambiábamos la multiplicación de 1 sobre la velocidad del sonido por la diferencial del número de Mach. Es decir, este de aquí con respecto al número de Mach, es decir, diferencial con respecto a la velocidad, lo escribíamos como 1 sobre la velocidad del sonido. Entonces, en este caso es el coeficiente de resistencia al avance, ese no cambia. Y nos queda la velocidad de la corriente libre sobre la velocidad del sonido. Eso básicamente es el número de Mach de la corriente libre, diferencial del coeficiente de resistencia al avance con respecto al número de Mach. Y algo similar está ocurriendo aquí, nada más que en este caso, entonces estamos incluyendo la velocidad del sonido elevada al cuadrado, en el sentido de que aquí tendríamos la velocidad de la corriente libre. Para poder escribir el número de Mach de la corriente libre, multiplicamos y dividimos por la velocidad del sonido. Por ello, tenemos aquí la velocidad del sonido elevada al cuadrado. Entonces, esta es nuestra ecuación en forma dimensional y en función del número de Mach. Para resolver esta ecuación, obviamente necesitamos conocer el valor del coeficiente de resistencia al avance, el valor del número de Mach de la corriente libre, la densidad, la superficie del ala, la velocidad del sonido a la altitud y obviamente el cambio en coeficiente de resistencia al avance con respecto al número de Mach y el cambio en tracción con respecto al número de Mach. En las figuras de abajo podemos apreciar cómo son típicamente las pendientes solicitadas en las ecuaciones anteriores. Recordamos que una derivada es una pendiente y por ello se habla de cómo son las pendientes solicitadas. En este gráfico presentamos el comportamiento del coeficiente de resistencia al avance con el número de Mach. Y lo que vemos aquí es que tenemos solo dos casos para dos aviones diferentes. En el primer caso solo tenemos el comportamiento para CL igual a 0.4 y en el segundo caso tenemos el comportamiento para CL igual a 0.2 y a 0.4. Pero lo que vemos es que cuando el rango de velocidades es bajo, es decir, de 0 a aproximadamente Mach 0.6, tal vez Mach 0.7, el valor del coeficiente de resistencia no cambia con el número de Mach, de tal manera que para bajas velocidades este término es igual con 0. En este caso vemos el comportamiento de la potencia requerida y también vemos la potencia disponible, aunque ahorita no nos interesa la potencia, esta es la requerida, la que nos interesa es la potencia disponible. Lo que vemos es que el comportamiento de la potencia disponible para un rango de velocidades bajo, el cual es relativamente tan bajo que ni siquiera se presenta como número de Mach,
lo podríamos representar como número de Mach, es para un cierto rango de velocidades, vamos a considerar que este valor es constante. Entonces, la tracción o el empuje con respecto al número de Mach para aeronaves de hélice, para velocidades bajas podemos considerar que no es un valor constante. Pero para velocidades cercanas a la velocidad máxima o la velocidad de crucero que podría estar por aquí, podremos considerar que también es un valor constante. Sin embargo, no sería el caso para la velocidad de despegue o la velocidad de aterrizaje. En este otro caso, vemos el comportamiento también de las curvas de empuje disponible. También tendremos curvas de empuje requerido, pero no nos interesan por el momento. Y vemos que estas curvas también van a cambiar con el número de Mach. Aquí sí estamos presentando el número de Mach. Y tenemos un cambio importante para el nivel del mar, para 10,000 pies. Sin embargo, conforme subimos de altitud, las curvas se van volviendo más constantes. Entonces podemos considerar que el empuje no cambia si estamos volando a una altitud que sería similar a la altitud de crucero. Es decir, para los 30,000, los 35,000 o los 40,000 pies, incluidos los 45,000 pies, el empuje prácticamente se mantiene constante. Y podríamos considerar que este valor es cero. Y solo en condiciones de nivel del mar, entonces este valor no sería cero. Ahora, aquí observemos las conclusiones que tenemos. Si tenemos una aeronave de hélice, este término no desaparece. ¿Por qué? Porque la pendiente, sobre todo, este término puede desaparecer solo para velocidad de crucero, para aeronaves de hélice, de acuerdo a esto. Ahora, las aeronaves de hélice vuelan normalmente en un rango de velocidades por debajo de Mach 0.5. Entonces, este término desaparece y la derivada sería igual a menos dos veces CD, siempre y cuando estemos volando cerca de la velocidad de crucero o por arriba de la velocidad de crucero. Para velocidades cercanas al despegue o al aterrizaje, tenemos un cambio o la derivada existe. Ahora, cuando trabajamos con aeronaves a reacción, este término básicamente existiría siempre y cuando estemos volando por velocidades cercanas a la velocidad de crucero. Y esto sí es típico para aeronaves comerciales, es decir, en este punto que estamos considerando que sería Mach igual, este es punto 5, punto 6, este sería Mach punto 8, Mach punto 9. Entonces, para esta aeronave, a partir del Mach punto 8, se empieza a incrementar la resistencia al avance. Pudiéramos considerar que en algunos casos especiales este pudiera ser constante, pero ya estamos hablando de que aquí a la mitad es Mach punto 9. Entonces, para Mach punto 85, ya la resistencia, la resistencia al avance ya no es constante. Entonces, este valor existe. Esto para aeronaves a reacción. En cuanto a la tracción, podríamos considerar que si estamos en vuelo de crucero a una altitud entre los 35 y los 40,000 pies, podemos considerar que la velocidad es constante, que el empuje es constante, más si nos estamos moviendo en un rango de velocidades cercanos a Mach punto 8. Entonces son las consideraciones importantes de los valores que podrían tener esta derivada. Ahora, a una cosa muy importante, para el caso de un planeador o de una aeronave para la cual no se considera el empuje, a lo mejor se apagaron los motores, obviamente este término desaparece, y ya que un planeador vuela a muy bajas velocidades, entonces este término también es cero. Y solo esta derivada quedaría como menos 2 veces CDC, perdón, menos 2 veces CD. ¿Alguna pregunta? Ok. El cambio en fuerza vertical con respecto a la velocidad longitudinal se definió como, o se presentó como Z testada con círculo subíndice U igual a la diferencial de Z con respecto a U. Al derivar y tener en cuenta que lo que se presentó en la misma lámina, tenemos que la derivada de Z con respecto a U va a ser igual a menos la densidad por la velocidad por la superficie por CL
menos 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie, por la diferencial de SL con respecto a U. Aquí ya prácticamente se está resumiendo mucho del trabajo que se hizo con la derivada de U. Primero, obviamente, se tuvo que derivar y después se eligieron los elementos que se cancelaban o que se hacían uno. Y ahora ya tenemos esta derivada de esta manera en forma sencilla, la cual solo tiene dos elementos. La derivada de fuerza vertical, de fuerza longitudinal, tiene tres elementos. Uno es la tracción. En el caso de la derivada de fuerza vertical, solo tiene dos elementos. La cual, bajo las consideraciones que se hicieron en el caso anterior, tenemos, y entonces en este caso la velocidad de la corriente libre la velocidad pasa a ser la velocidad de la corriente libre tanto aquí como aquí. Ahora, en forma dimensional, dividiendo entre 1/2 de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie, la derivada me queda como 2 veces el coeficiente de levantamiento menos la velocidad de la corriente libre por la diferencial de coeficiente de levantamiento con respecto a B. Y recordando que la diferencial con respecto a la velocidad la puedo presentar como la diferencial con respecto al número de Mach si multiplico por 1 sobre la velocidad del sonido, entonces me queda como menos 2 veces CL menos la velocidad del sonido, perdón, menos el número de Mach de la corriente libre por la diferencial de CL con respecto a M. Entonces, el cambio, el coeficiente de levantamiento con el número de Mach lo podemos cuantificar de la siguiente manera. El coeficiente de levantamiento va a cambiar, va a tener un valor original o inicial, va a tener un comportamiento con respecto a la pendiente de la curva de levantamiento, va a tener un cambio con respecto a la incidencia del empenaje y va a tener un cambio con respecto a la flexión del elevador. Básicamente, este sería un valor constante porque la incidencia del empenaje no cambia, esa se mantiene constante, es un valor fijo, es un valor geométrico, y en cambio, el valor de delta E sí puede cambiar. En estos 4 gráficos se presenta el comportamiento de todas de estas 4 variables, la condición de CL de origen, la condición de la pendiente, el valor del cambio en el levantamiento con respecto a la incidencia del empenaje y el valor del cambio del coeficiente de levantamiento con respecto a la flexión del elevador. Si recordamos nuestras ecuaciones que vimos en el capítulo 3, este básicamente es el valor de A1 y este de aquí es el valor de A2. A3 sería el valor del cambio en el coeficiente de levantamiento debido a la flexión del trim tap, pero en este caso no estamos hablando o no estamos considerando un trim tap. Ahora, entonces, estos valores, este valor sí es muy cambiante con respecto al número de Mach, no se ve que tenga una zona constante. En esta aeronave podríamos considerar que en este rango de 0.3 a 0.4, perdón, de a 0.5, tendríamos aproximadamente un valor constante. Sin embargo, para los demás no es constante. Y para esta aeronave el valor no es constante. De tal manera que podemos considerar que este valor no es constante. Sin embargo, para muchas aeronaves ese valor puede ser igual con 0. Entonces pudiera ser o puede ser que se cancele. Ahora, este de aquí es la pendiente de la curva de levantamiento. La pendiente de la curva de levantamiento, como vimos ya que era la séptima o octava sesión, va a cambiar con respecto al número de Mach. Sin embargo, se va a mantener constante o casi igual para valores de número de Mach inferiores a 0.5, tal vez inferiores a 0.4, dependiendo del alargamiento, dependiendo del flechado. Y luego en este caso tenemos el comportamiento del coeficiente de levantamiento para el empenaje. Este prácticamente se mantiene constante para bajas velocidades. Sin embargo, para altas velocidades sí va a tener un cambio. Y por último tenemos el cambio del coeficiente de levantamiento debido a la flexión del elevador. Este también se mantiene constante para bajas velocidades, pero para altas velocidades sí va a tener un cambio. En conclusión, resumimos que para aeronaves de hélice,
estos valores prácticamente se van a mantener constantes o sin cambio. No van a cambiar con el número de Mach. Entonces, si derivábamos esta ecuación con respecto al número de Mach para aeronaves de hélice, estos valores serían 0. Y tal vez el único que podría tener un valor, pero el cual podemos considerar 0, es este valor, de acuerdo a lo que se presenta aquí. Entonces, esta derivada para aeronaves de hélice va a ser 0. Pero para aeronaves a reacción, básicamente todos los ejemplos de aquí son aeronaves a reacción, las cuales normalmente vuelan arriba de Mach 0.6 o Mach 0.7, entonces vamos a tener cambios en todas ellas, y la derivada de coeficiente de levantamiento a partir de esta ecuación con respecto al número de Mach no se hace 0, entonces sería importante considerarla. Por el otro lado, para aeronaves, para un planeador o para aeronaves que vuelan sin potencia, lo cual se hace a bajas velocidades, también podemos considerar que este término es igual con 0. Entonces, para el resumen es que planeadores es igual a menos 2 veces por CL, para aeronaves de hélice menos 2 veces por CL, y para aeronaves a reacción sí es menos 2 veces CL por M0 por la diferencial de CL con respecto a M. ¿Alguna pregunta? Muy bien. El cambio en la fuerza longitudinal con respecto a la velocidad vertical se definió como X testada con círculo subíndice W, o la diferencial de X con respecto a W. Al derivar la ecuación de X y tener en cuenta que lo que se presentó en la primera lámina, tenemos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie, por 1 sobre la velocidad por el coeficiente de levantamiento, menos la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto a W, más la diferencial de tau con respecto a W. En este caso tenemos que la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto a W, de acuerdo a la regla de la cadena, va a ser igual a 1 sobre la velocidad por la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto al ángulo de ataque. Esto porque estamos considerando que esta de aquí va a ser igual a, esta de aquí va a ser igual a la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto al ángulo de ataque. Recuerden que hicimos que ángulo de actitud de cabeceo y ángulo de ataque eran iguales, y que la diferencial de teta con respecto a W es igual a 1 sobre B. La diferencial de tau con respecto a W va a ser igual a 1 sobre la velocidad por la diferencial de tau con respecto a alfa. Pero tau, es decir, el empuje no cambia con alfa. Entonces esta diferencial es igual con 0. De tal manera que la derivada dimensional y dimensional quedan como sigue. La derivada dimensional sería un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie, por el coeficiente de levantamiento, menos el valor del coeficiente de resistencia al avance con respecto a alfa. Y la derivada dimensional, al dividir entre un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie, es el coeficiente de levantamiento menos el cambio en coeficiente de resistencia al avance con respecto al ángulo de ataque. La pendiente de la curva de resistencia al avance con respecto al ángulo de ataque se puede establecer teniendo en cuenta que la diferencial de coeficiente de resistencia al avance con respecto al ángulo de ataque es aproximadamente, aquí debería ser aproximadamente igual que el cambio en coeficiente de resistencia al avance con respecto a CL. Ya que si nosotros obtenemos el gráfico de la polar de resistencia al avance y lo comparamos con el gráfico de alfa, de CD con respecto a alfa, prácticamente vamos a tener la misma forma. De tal manera que si tenemos la misma forma, la pendiente de las curvas va a ser iguales. En este caso tenemos una polar o gráficos de polares de resistencia al avance, representando lo que sería la derivada de coeficiente de resistencia al avance con respecto a CL. En otras palabras, sería la polar de la derivada de la ecuación que representa cada una de estas curvas con respecto a CL. Recordamos que el coeficiente de la polar de resistencia al avance se puede presentar de esta forma gráfica,
Y a partir de los datos que tenemos aquí podemos hacer una regresión curvilínea, la cual estaría en función de CL, y así obtener la derivada que buscamos. O también podemos utilizar la ecuación que normalmente llamo parabólica, y que sería que CD es igual a C de 0 más CL al cuadrado sobre pi AE. Entonces, cualquiera de esas dos ecuaciones las podemos derivar con respecto a CL y obtener este valor de aquí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. El cambio en la fuerza vertical con respecto a la velocidad vertical se definió como la del z testada con círculo subíndice W o la diferencial de z con respecto a W. Al derivar y tener en cuenta lo que se presentó en la primera lámina, tenemos menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie, por la diferencial de CL con respecto a W, más 1 sobre la velocidad por el coeficiente de resistencia al avance. Y tal como se presentó, la derivada del coeficiente de levantamiento con respecto a alfa se puede presentar como 1 sobre la velocidad por la derivada, más bien la derivada de CL con respecto a W se puede presentar como 1 sobre la velocidad por la diferencial de CL con respecto a alfa. Y de ahí que desaparece un término de velocidad, incluyendo o factorizando este término de velocidad, y nos queda de esta manera. De tal manera que la derivada dimensional y adimensional queda como sigue. La derivada dimensional sería menos un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie, por la diferencial del coeficiente de levantamiento con respecto a alfa, más el coeficiente de resistencia al avance. Y la derivada dimensional es menos la derivada del coeficiente de levantamiento con respecto a alfa, más el coeficiente de resistencia al avance. Este término de aquí no es otra cosa que la pendiente de la curva de levantamiento del ala. Recuerde que diferencial de CL con respecto a alfa es igual a es la pendiente de la curva de levantamiento del avión. No confundir con la A que estaba en la primera lámina, que es la velocidad del sonido. El cambio en el momento de cabeceo con respecto... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya esta es nuestra cuarta derivada. Vamos por las dos últimas. El cambio en el momento de cabeceo con respecto a la velocidad longitudinal perturbada se definió como, y sería m testada con círculo subíndice U, o la diferencial de m con respecto a U. Al derivar y tener en cuenta lo que se presentó en la primera lámina, tenemos, en este caso, la ecuación del momento es muy sencilla. Al derivarla, básicamente solo tenemos la derivada con respecto a dos variables y nos queda un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie, por la cuerda aerodinámicamente media, por la diferencial de coeficiente de momento con respecto a U. Y nos queda más la densidad por la velocidad, por la superficie, por la cuerda aerodinámica media, por el coeficiente de momento. Es decir, primero se deriva con respecto a coeficiente de momento y luego se deriva con respecto a B. Lo cual, bajo las consideraciones que se hicieron en los casos anteriores, tenemos que básicamente la derivada sería nada más el primer término. Más bien sería nada más el primer término. Entonces, nuestra derivada, esta sería nuestra derivada dimensional y esta sería nuestra derivada dimensional, la velocidad de la corriente libre por la diferencial de coeficiente de momento con respecto a la velocidad, que en función del número de Mach, lo podemos escribir de esta manera. El comportamiento del coeficiente de levantamiento con la velocidad es constante en la mayoría parte del rango de velocidades subsónicas, por la cual la derivada la mayoría de las veces se considera cero. Entonces aquí sería la derivada del comportamiento del coeficiente de momento de cabeceo con respecto a la velocidad es constante en la mayor parte del rango de velocidades subsónicas, por lo cual esta derivada la mayoría de las veces se considera cero. El cambio en el momento de cabeceo con respecto a la velocidad vertical se definió como
m testada con círculo, subíndice W, o la diferencial de m con respecto a W. Al derivar la ecuación de momento y tener en cuenta lo que se presentó en la primera lámina, tenemos que sería un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado, la velocidad al cuadrado por la superficie por la cuerda aerodinámica media por la diferencial de coeficiente de momento con respecto a W, o igual a un medio de la densidad por la velocidad por la superficie por la cuerda por la diferencial de coeficiente de momento con respecto a alfa. Lo cual, bajo las consideraciones que se hicieron en los casos anteriores, tenemos que sería un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie por la cuerda por la diferencial de coeficiente de momento con respecto al ángulo de ataque. Para la situación adimensional, sería simplemente la diferencial de coeficiente de momento con respecto al ángulo de ataque. Bajo la consideración de vuelo subsónico, la última ecuación se puede escribir como la diferencial de coeficiente de levantamiento con respecto a alfa por la diferencial de coeficiente de levantamiento con respecto a CL. Esto de acuerdo a la regla de la cadena. Y recordamos que este término es la pendiente de la curva de levantamiento A. Y este término es básicamente, si lo multiplicamos por -1, es el margen estático. Si es el margen con controles fijos, el margen... Sí, el margen con controles... margen... Bueno, es la distancia que hay del centro aerodinámico al punto neutro con controles fijos y es el margen de estabilidad estática, Kn. Diferencial de Cm por diferencial de Cn multiplicada por -1. Por eso aquí cambia a menos. Y sería la forma de encontrar esta derivada. ¿Alguna pregunta? Yo no entendí por qué en la penúltima ecuación se canceló el segundo término. Aquí. Ajá. Sí, el segundo término no sé por qué vale 0. Déjame checarlo y te digo. Porque Sí. también cuando lo vi me quedó esa duda por qué se canceló. Pero ahorita en lo que pienso mejor me voy al ejercicio y ahorita te digo. Ok. Ok, entonces, ya que tenemos nuestras 6 derivadas, vamos a pasar al ejercicio del día de hoy. Ahora, como ejercicio individual, determinen derivadas aerodinámicas adimensionales XU, ZU, XW, ZW, MU y MW para un planeador que cuenta con las siguientes características aerodinámicas y geométricas. La polar de resistencia al avance es esta que tenemos aquí. La pendiente de la curva de levantamiento, 0.09 grados a la -1. Posición del punto neutro, 0.47 de la CAM. Posición del centro de gravedad, 0.29 de la CAM. Realice lo anterior para cuando los valores de coeficiente de levantamiento toman valores de 0.1 y 0.5. El tiempo para realizar esta actividad es de 30 minutos. Entonces, ustedes tienen que encontrar el valor de las 6 derivadas, pero sería para dos condiciones, para CL igual a 0.1 y para CL igual a 0.5. Entonces, estaríamos hablando de encontrar el valor de 12 derivadas, o de las 6 derivadas, pero en dos condiciones. En plataforma, aquí donde indica la 27ª sesión, entonces nos vamos a encontrar con una actividad de tipo examen. Y cuando ustedes accedan a ella, van a encontrar un espacio para indicar el valor del cambio de la fuerza longitudinal con respecto a la velocidad longitudinal perturbada para CL igual a 0.1 y para CL igual a 0.5. Para indicar el valor del cambio en la fuerza vertical con respecto a la velocidad longitudinal perturbada para CL igual a 0.1 y para CL igual a 0.5. Así también tendríamos para las siguientes derivadas, cuando CL vale al 0.1 y 0.5, para las siguientes derivadas y para las últimas derivadas.
El tiempo para realizar la actividad está planteado en 30 minutos, pero tienen 44, bueno, poco más de 40 minutos para realizar la actividad. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces voy a buscar por qué se canceló ese segundo término en la ecuación de momento.